parece que nace este movimiento, donde ya casi nadie duda que ahí nace el movimiento de mujeres. Las mujeres salen a la calle, hacen la Revolución Francesa, pero las vuelven a mandar a su casa sin poder votar, sin tener ni un solo derecho, ni siquiera sobre sus hijos e hijas. Por supuesto, no podían trabajar, no podían instruirse, no tenían ni un solo derecho. Te recuerdo que siglos y siglos, ¿no? Esta fue la primera ola, la segunda ola, la ola de las sufragistas, donde efectivamente lo que reclaman es el voto, pero están reclamando también las mujeres de Seneca Falls el derecho a trabajar, por ejemplo, en los Estados Unidos, y siempre vinculado a otros derechos. Por eso hay ese movimiento que se llama el movimiento que ha sido un movimiento de apoyo a otros colectivos históricamente. Por ejemplo, el feminismo en Norteamérica nace de la mano también del movimiento antiesclavista. Como bien sabéis, las grandes referentes, Elizabeth Cady Stanton, Susan Anthony, son todas mujeres antiesclavistas, Lucrecia Mott, ¿no? Que deciden efectivamente defender a las personas negras en los Estados Unidos, y llega un momento que dicen, pero si no nos dejan hablar a nosotras por ser mujeres, no nos dejan subir a los estrados, no nos dejan tomar la palabra, algo tendremos que hacer porque queremos defender a los negros y a las negras de este país, pero a nosotras no nos dejan hablar, ¿no? En fin, esto forma parte de esta historia en la que hemos sido desiguales y hoy seguimos siendo desiguales porque hay una desigualdad estructural política, económica, laboral, salarial, en estamentos donde ni siquiera estamos, que tienen un enorme peso en la sociedad. Por ejemplo, no, es que no hay. Por ejemplo, la Iglesia. No hay una sola mujer líder, no en la nuestra, no, o sea, no la mayoritaria en este país, en todas, en la mayoría de las iglesias, de las confesiones religiosas. Los ejércitos, ¿no? Son casi una anécdota, ¿no? El mundo de la economía, aunque es verdad que hay una presencia cada vez mayor, pero sigue habiendo una desigualdad clarísima. Esto es una desigualdad, lo que se conoce como estructural. Cuando esta desigualdad estructural que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo, vivamos donde vivamos, tengamos lo que tengamos, seamos como seamos, claro, con diferentes intensidades, evidentemente, ¿no? No es lo mismo la desigualdad estructural que pueda sufrir, no sé, Kamala Harris en este momento, que la que pueda sufrir pues una mujer ahora mismo sin trabajo, sin vivienda y viviendo, pues deambulando por las calles de Shanghái, por poner un ejemplo, o de Calcuta. Estoy poniendo ejemplos muy extremos, ¿no? Pero es verdad que ambas, efectivamente, por el hecho de ser mujeres, sí sufren esa desigualdad. Cuando a esta desigualdad se suman otros factores y otras cuestiones que tienen un carácter, un matiz más vinculado a lo que sería una discriminación, es cuando efectivamente todo explosiona y es lo que nos pasa a nosotras, lo que pasa a las mujeres con discapacidad, lo que vamos a hablar entonces hoy aquí, ¿no? Este matiz me parecía importante, ¿no? Porque a veces no, nos mezclamos, todo vale en el discurso de igual. No, partamos de la base. No nos matan por sentirnos mujeres, nos matan porque somos mujeres, ¿no? Es así. Podemos ponerles adjetivos, podemos debatir, edulcorar algunas expresiones, pero esa es la razón. Entonces hay una razón relacionada con el sexo, más que con el género, en este caso. Lo tengo perfectamente, vamos, yo lo creo así, ¿vale? Puede haber controversia, pero esa es mi opinión. Y lógicamente, en estos casos, cuando se suman otros factores, podemos estar efectivamente ante un caso de discriminación múltiple, que es lo que sucede fundamentalmente con la discapacidad y que a veces surgen nuevas discriminaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres con discapacidad, le pasaba a Angela Davis, a las mujeres negras americanas de los años 60, decían, no, nuestros problemas no tienen nada que ver con los de las mujeres blancas ni con los de los hombres negros. Tenemos unas discriminaciones propias. Es la interseccionalidad de la que luego hablarán mis compañeros. Exactamente podemos aplicarlo aquí, a este caso. Son discriminaciones nuevas. Las esterilizaciones forzosas no las sufren las mujeres sin discapacidad ni los hombres con discapacidad, alguno puede ser, pero no es habitualmente lo más habitual, ¿no? Son las mujeres con discapacidad. Entonces, son discriminaciones propias de las mujeres con discapacidad, ¿vale? Yo aquí me gusta, en este ámbito, encuadrar, a efectos también legales, encuadrar el debate de la interseccionalidad. ¿Vale? Este concepto es absolutamente esencial para analizar luego las dificultades de las mujeres en el acceso a la justicia o a los recursos o a los servicios, ¿no? Como he dicho antes, se lleva muchos años analizándolo. Os he puesto el ejemplo de Angela Davis en ese libro, en ese estudio sobre mujeres, raza y sexo, donde ella habla de las tres grandes causas de la opresión. Ahí, en esos tres ámbitos, bebe la opresión, la clase social
el sexo y la raza, ¿no? Ahí lo sitúan. Aquí ya en el siglo XXI y en España, por ejemplo, paisana de Felipe, Alicia Millares, por ejemplo, ha trabajado mucho el concepto de la interseccionalidad, la filósofa Alicia Millares, y lo ha planteado también efectivamente con las tres fuentes de las que bebe la opresión, como sexo, raza y clase social. Pero por eso, al hilo efectivamente del sexo y la discapacidad, que luego, como dije, se analizará más detalladamente por mis compañeros que hablarán después, se ha modificado a lo largo de los años el concepto de interseccionalidad y sí se han incluido elementos como la discapacidad, ¿no? Ya en la década de los 90, ¿no? Los primeros compases del milenio, la teoría apuntaba directamente a la opresión generada por esas tres categorías sociales, pero ahora se han incorporado, como digo, nuevos rasgos de discriminación bajo la teoría de las opresiones, de la rueda de las opresiones y privilegios, que la elaboró Patricia Hill Collins. ¿Ah? A partir de esa rueda de las opresiones, ella va trazando, digamos, la teoría de la interseccionalidad, ¿no? Y de cómo determinados elementos van interseccionando con otros y la discriminación crece y crece como una bola. Como una bola. En ellos, por supuesto, está la discapacidad, pero el sexo es, digamos, el eje central al que, al sumarle, efectivamente, otros factores, esa discriminación se incrementa, ¿no? El informe de Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad que hizo el CERMI en el año 2017, de la Fundación CERMI Mujeres, en él se construye en base a tres pilares. Hay tres pilares claros, ¿no? Por un lado, el modelo social de la discapacidad, por otro, la interseccionalidad y por otro, la igualdad. Por lo tanto, como vemos, es un elemento tremendamente estudiado en el mundo de la discapacidad. Tiene muchísimo que ver, tiene un impacto directo en las políticas de igualdad. No se entendería uno sin el otro en este momento en el ámbito de las políticas de igualdad y discapacidad. Y bueno, como digo, pues hay mucho trabajo hecho ya por el propio movimiento de la discapacidad, por las propias organizaciones, ¿vale? Más allá de la semántica y de la propia conceptualización de cada uno de estos términos, hay un interesantísimo debate que tiene calado en el ámbito del derecho, en el ámbito de la sociología, en el ámbito de la filosofía, de la ética, y yo creo que va a seguir alimentando muchísimos debates. A lo largo de las dos últimas décadas, efectivamente, se ha ido construyendo una importante arquitectura institucional, asociativa y, desde luego, normativa. Y yo creo que los pasos dados por nuestro país a nivel formal y a nivel legal bueno, pues han sido importantísimos, ¿no? Hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Se ha elaborado y se ha desarrollado una interesante legislación para combatir la desigualdad en todos los ámbitos, de la esfera social, política, económica y tal, cultural, ¿vale? Y para prevenir sus consecuencias más dramáticas, como por ejemplo en este caso es la violencia de género. Pero en paralelo, si estáis de acuerdo conmigo, no lo sé, se ha recorrido también un camino largo en el campo de los derechos sociales y civiles. No han sido casuales las leyes que tenemos hoy, ni en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, ni en el ámbito de la discapacidad, ¿no? Ha habido hay un fortalecimiento yo creo que tenemos un movimiento asociativo muy sólido. El movimiento de la discapacidad es de una solidez extraordinaria. Yo durante unos años fui la portavoz de discapacidad en el Congreso de los Diputados y algunas visitas a Bruselas hacíamos, ¿no? En el ámbito de las políticas europeas de discapacidad y bueno, es que ningún país se aproxima siquiera al nivel y a la potencia, a la seriedad, al estudio, al rigor del movimiento asociativo de la discapacidad que hay en España, a la pluralidad del movimiento, a la pluralidad por áreas, por temas, por tipos de discapacidad, por geografía, por territorios, en fin, ¿no? Y hoy también pues, el movimiento de la discapacidad, el movimiento de mujeres de la discapacidad está teniendo un enorme protagonismo también fuera de España. La única mujer que está hoy en la CEDAW es una mujer del movimiento de la discapacidad español, la única mujer española que está hoy en la CEDAW, que es Ana Peláez, que hablará más tarde, ¿no? Sin embargo, antes de empezar, ahora ya voy al grano, sí quiero decir que desde mi punto de vista, en nuestro ordenamiento jurídico no hay las suficientes referencias a la desigualdad estructural de las mujeres. Más allá de la Ley de Igualdad del año 2007,
yo creo que es una grandísima ley que sigue dándonos hoy muchísimo juego, a pesar de que se va modificando y habrá cosas que habrá que ir ampliando, ¿no? Pero fue una ley tremendamente importante, pues sentó las bases de muchos conceptos, los definió, como veremos ahora, que estaban sin definir en nuestro país, pero es verdad que sigue habiendo una ausencia de clarificación en algunas cuestiones que yo, bueno, pues echo en falta, ¿no? Vamos a analizar la igualdad en el derecho constituido, que es el que está en vigor en este momento, el exigido, y por lo tanto es fundamental analizar, aunque sea muy brevemente, citar las cuestiones más importantes del derecho internacional que han marcado el derecho español actual, ¿no? La normativa internacional, los tratados internacionales, que son los pilares del derecho español en materia de igualdad y discapacidad, sin duda alguna. Fíjense, en el año 16 el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad señaló claramente que se estaban incumpliendo obligaciones con respecto a las mujeres y a las niñas con discapacidad. Y decía, al tratarlas o permitir que se les trate como inútiles objetos de piedad, así habló, con esta dureza, expuestas a la hostilidad y a la marginación en vez de empoderarlas para que puedan disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales. No está hablando solo de protección, y esto es fundamental para entender el derecho español, de proteger de la discriminación, no, sino está hablando de acciones positivas para que salgan efectivamente, para que se las visibilice y para que formen parte en primera persona y como protagonistas de la vida política, social, económica y cultural de nuestro país. Y este es el gran reto que lo tenemos en las leyes, que meridianamente está bastante claro, en la ley, por ejemplo, de igualdad, pero que efectivamente tienen los poderes públicos, porque, como veremos, muchas de estas leyes no se han desarrollado en todo su esplendor, que permitidme la expresión, ¿no? Darían mucho más juego si estuvieran desarrolladas completamente, ¿no? Por lo tanto, hay debate en este tema. Es verdad que bueno, yo creo que el feminismo no incorporó a tiempo a las mujeres con discapacidad, a tiempo sí, pero tardó en incorporar el movimiento de las mujeres con discapacidad, y el movimiento de discapacidad tampoco incorporó al principio de los tiempos las políticas de igualdad, ¿no? O sea, que ahora que ha llegado y que está todo ya como en el sitio y bien, creo que es un momento muy interesante no solo para repensar, sino para proponer, porque hay muchísimo que desarrollar en base a la propia legislación que tenemos, ¿no? La propia ONU ha señalado que las leyes y las políticas internacionales y nacionales sobre discapacidad han desatendido históricamente los aspectos relacionados con las mujeres y las niñas con discapacidad. Y además ha dicho que esto ha sido al tiempo que las leyes y las políticas relativas a las mujeres tradicionalmente no se ocuparon demasiado de la discapacidad y de las mujeres con discapacidad. Ha tardado, hemos llegado un poco tarde todos al debate, ¿no? Por lo tanto, esto es importante, no es un tema baladí, es un tema central de lo que nos va a ocupar, porque yo creo que aún va a poner más en valor, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que el trabajo que se ha hecho es extraordinario, porque se ha hecho extraordinariamente rápido. Lo que se ha conseguido de una manera muy rápida. Hemos ido muy rápido para lo lento que fuimos en otros aspectos más vinculados a la participación, ¿no? A los movimientos sociales. Bien. Hay gente que sabe mucho más de esto, por lo tanto yo lo voy a pasar por encima, pero sí es indudable que hay dos grandes convenciones internacionales que han marcado el derecho español, el derecho positivo español, en materia de igualdad y discapacidad. Sin duda es la CEDAW, la Convención del año 79, la primera, además, de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, la Convención de Discapacidad de Naciones Unidas y su protocolo facultativo. Son estas dos. Sin duda, una llegó mucho más tarde, una es del año 79, que entró en vigor en el año 81, la CEDAW, y la segunda convención es del año 2007, que entra en vigor en 2008. En todo caso, hubo más. La gente ha de saber que en Pekín, en el año 95, con la plataforma de acción de Pekín, esa gran hoja de ruta que sigue siendo para las políticas públicas de igualdad la plataforma de acción de Pekín, ya se incorporó a las mujeres con discapacidad. Era el año 95. La ONU había decidido reunir a todos los países que formaban parte de la ONU, de Naciones Unidas, no solo a sus gobiernos, sino a su movimiento asociativo, importantísimo este dato, y a sus sindicatos, a los partidos políticos, al poder, digamos, del ámbito local, a las comunidades autónomas, es decir, en cada sitio, ¿no? a los parlamentos regionales, es decir, fue una grandísima, única, no se ha vuelto a repetir, convención que hubo en Pekín, como digo, en el año 95. En esa plataforma de acción de Pekín,
que sigue siendo, como digo, a día de hoy la hoja de ruta ha sido el Santo Santorum de todos los países a la hora de poner en marcha su legislación, sus planes, sus proyectos, ahí se citaba directamente a las mujeres con discapacidad, que decía clarísimamente que hacían frente a barreras adicionales que dificultaban su igualdad y señalaba claramente que los Estados miembros ya tenían que tener en cuenta y abordar sus preocupaciones en todas las actividades de formulación de políticas y programación. Hay, bueno, importantísimas también resoluciones de la ONU vinculadas a los objetivos del desarrollo del milenio para las personas con discapacidad, que han tenido muchísima relevancia. Y en el caso de la CEDAW, en el caso de la Convención de Mujeres con Discapacidad del año 79, fijaros, no aparece en ningún caso la discapacidad en el primer texto, bien lo sabéis todas, ¿no? No aparece, no hay referencia a la discriminación múltiple, pero sin embargo, bueno, aparecen factores de discriminación sumados al sexo, como por ejemplo la raza, pero como digo, no hace referencia a la discapacidad. Años después, veo caras que saben efectivamente de esto clarísimamente, las recomendaciones generales sí llegaron, y además llegaron con una potencia extraordinaria, ¿no? Porque efectivamente la recomendación del año 91 está íntegramente dedicada a las mujeres y a la discapacidad, con unas afirmaciones de muchísima relevancia en aquel momento, además en un documento ONU que yo creo que fueron una palanca interesantísima para todos los Estados miembros a partir de ahí reaccionar, porque es verdad que lo que piden es que incluyan, por ejemplo, en sus informes periódicos información sobre las mujeres con discapacidad, cosa que no pasaba. Eso fue esencial, porque a partir de ahí, hombre, mira lo que hemos tardado, esto fue en el año 91, a día de hoy seguimos diciendo que no tenemos suficientes indicadores, no tenemos suficientes datos. Hace 2 años, aquí la que les habla con otras compañeras se puso a estudiar las sentencias judiciales y cómo impactaban en las mujeres con discapacidad y faltaban datos en el Consejo General del Poder Judicial, era imposible acceder a ellos, pero en muchísimas webs institucionales también era dificilísimo acceder. Ahora esto ha cambiado, la macroencuesta, por ejemplo, ¿no? De violencia, pues es un ejemplo, ¿no? De cómo ha incluido todos los indicadores relacionados con la discapacidad, el Pacto de Estado, además es tajante en este asunto, muy claro, ¿no? La importancia de trabajar los indicadores. Pero es verdad que en el año 91, fíjense, la CEDAW ya planteaba esto, ¿no? Y lo que hemos tardado y lo que seguimos todavía echando en falta, ¿no? Bien, la Convención, por su parte, la Convención sí dedica, y como saben, bueno, pues un artículo entero que ha marcado un antes y un después también, que ha sido una palanca de cambio interesantísima para las políticas de igualdad y discapacidad, que es el artículo 6 de la Convención, que mucha gente saben ustedes, las malas lenguas, ¿no? que fue difícil meter este artículo en la Convención, que no todo el mundo lo tenía claro. La gente que participó en este debate lo sabe bien. Fue complicado que hubiera un artículo solo dedicado a las mujeres y a las niñas. Fue un impulso a las legislaciones nacionales, sin duda ninguna, y tuvo un gran impacto porque luego vinieron después de este artículo, bueno, pues informes anuales, el informe anual de la relatora especial, por ejemplo, de Naciones Unidas sobre discapacidad, que fue súper importante, la resolución de la Asamblea de la ONU sobre implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo opcional respecto a la situación de las mujeres y las niñas, o sea, documentos ya muy detallados ya sobre la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad. Este artículo 6, ya lo sabéis, las que conocéis y los que conocéis la Convención, es un artículo de carácter transversal, porque toca a toda la Convención. No solo en la Convención habla de igualdad en el artículo 6, que va, pero el artículo 6 impregna, digamos, el contenido de todo el texto. Y esto es fundamental, es un artículo de carácter transversal. Es una respuesta a la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres y las niñas y, como dije, su inclusión no estuvo tan clara en los orígenes. Primero, el artículo refuerza el enfoque no discriminatorio, pero al mismo tiempo, como os decía, exige a los Estados que vayan más lejos en sus actuaciones, que no solo se abstengan de permitir acciones discriminatorias. Que un país castigue a quien discrimina a una persona, a una mujer con discapacidad, va de suyo, ¿no? Pero lo que le está diciendo aquí la ONU es eso, por supuesto. Pero aparte,
hagan el favor de poner en marcha acciones y mecanismos y medidas de acción positiva, iniciativas con enfoque de género que además tengan también el enfoque de los derechos humanos. Por tanto, los países aquí tuvieron que abordar efectivamente muchos de ellos cambios legislativos y ese doble enfoque. Por un lado, la incorporación de los derechos de las mujeres explícitamente de las mujeres, pero por otro lado, algo importante, en todas las políticas, antes aquí hablaba el compañero de la ley de propiedad horizontal, se ha hablado, ¿no?, en las comunicaciones de otras cuestiones. Bueno, pues en este tipo de políticas, en la política de vivienda, en las políticas de empleo, incorporar la perspectiva de género. Es decir, no me vale solo con estudiarlo, tengo que ver el efecto y el impacto que tiene en las mujeres. O no vaya a ser que me voy a encontrar con que los hombres tienen muchas más facilidades para trabajar que las mujeres, que los hombres con discapacidad, que es lo que realmente nos encontramos. Hay más paro en las mujeres que en los hombres. O no nos vayamos a encontrar sentencias que nos han dicho que fíjense que mientras a las mujeres no les han devuelto el derecho a voto después de llegar incluso, como se llegó en algún caso, lo saben ustedes bien, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos reclamando el derecho a voto de una mujer con discapacidad, de una mujer joven con discapacidad, después de que su familia la hubiera incapacitado legalmente y por lo tanto directamente un juez había bueno, pues decidido que entre otras cosas perdía el derecho al sufragio. Sin embargo, yo he visto sentencias en paralelo donde el Tribunal Supremo decidía, lógicamente sin ningún problema, me parece muy bien, devolverle el derecho a voto a hombres con discapacidad. El tipo de lenguaje y las argumentaciones en una sentencia y en otra demostraba el paternalismo brutal que todavía existe respecto a las mujeres con discapacidad. Respecto de las mujeres con discapacidad sobre los hombres con discapacidad. Es decir, no solo respecto a las mujeres sin discapacidad, sino a los hombres con discapacidad. Esa interseccionalidad de la que estamos hablando se ve en el ámbito de la justicia con toda claridad. Bien, bueno, me he traído aquí toda la normativa internacional y todo desde el Tratado de Ámsterdam al Tratado de la Unión Europea, es decir, de cómo hemos visto el avance también en la normativa europea. Yo solo quiero decir una cosa, el año 2000 fue importantísimo para la discapacidad y para las mujeres con discapacidad y para la convergencia de las políticas de género y discapacidad, efectivamente por los cambios legales que se incluyen en el derecho europeo y que se incorporan normativas específicas sobre formas de discriminación y discapacidad con varias directivas, pero nos vamos ya a lo que nos toca, ¿no? a nuestra legislación, al marco normativo estatal. Y bueno, pues efectivamente todo está en la Constitución y yo, pues es decir, me he cogido 3 artículos que son los fundamentales, el artículo 9.2, el artículo 14 y el artículo 49, a efectos de lo que estamos hablando, ¿vale? El 9.2, que es un artículo constitucional que apunta al concepto de igualdad real, marcó sin duda ninguna al gobierno el camino a los gobiernos, el camino de las acciones positivas, de la acción positiva, avalada por el Tribunal Constitucional. Esto fue importantísimo, porque había quien lo cuestionaba, ¿vale? El artículo 14 es clave de buena parte del desarrollo legislativo que tenemos en nuestro país, ¿vale? Porque recoge la cláusula, la que se conoce como cláusula general de igualdad, en su doble vertiente, de igualdad ante la ley y de prohibición de la discriminación. Esto es fundamental, porque además reconoce la igualdad como principio y también como derecho de la persona a no ser tratada de forma desigual. Fíjense que enumera este artículo 5 razones de discriminación, entre las que no se encuentra la discapacidad. Aunque la lista se presupone mucho más amplia, porque una sentencia posterior del Tribunal Constitucional del año 2008, de 14 de mayo. Os lo comento porque bueno, ahí queda como muy clara que la lista de este artículo se supone mucho más amplia que lo que consta en el texto constitucional del 78. Y luego, pues lógicamente está el artículo 49, que es bueno, el mandato de los poderes públicos para que despliegue políticas y medidas destinadas a personas con discapacidad. Aquí este artículo todavía evidencia ese modelo médico, ¿no?, que tanto peso ha tenido en la legislación de nuestro país, ¿no?, antes de la Convención, sin duda. Pero fíjense que es verdad que menciona expresamente el propio artículo ya el disfrute de los derechos humanos.
de los derechos, ¿no? No de los derechos humanos, pero sí de los derechos. Por lo tanto, bueno, en fin, el enfoque médico sí, ¿no? Como cuidando, ¿no? Hace referencia a los cuidados especiales de las personas con discapacidad, pero sin embargo dice garantizando los derechos, ¿no? O sea que es un híbrido, ¿no? Desde luego han sido otros artículos que nos han permitido llegar hasta aquí. A la gente que estudia Derecho o que le gusta el Derecho, o que sabe de esto, desde luego más que yo, sabe perfectamente que estos 3 artículos han sido, sin duda, la base de toda la legislación que tenemos hoy y no ha sido poca, ¿no? Y ha sido muy avanzada además, ¿no? En el ámbito de los derechos civiles y en el ámbito de las libertades y en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. Somos una legislación muy avanzada, somos un país con una legislación muy avanzada, ¿no? Y la base constitucional ha sido esta, ¿no? La base de 3 grandes leyes, que es la Ley de Igualdad, la Ley de Violencia de Género y, bueno, la ley ya, hablamos del Real Decreto, del texto refundido, la Ley de Discapacidad, ¿no? donde recogemos todo. Estas 3 leyes deben ser analizadas como una única a la hora de estudiar la situación de mujeres y niñas con discapacidad y deben tratarse desde la óptica de la desigualdad estructural y la discriminación, ¿no? Profundizando efectivamente en esas barreras que impiden el disfrute de los derechos. La ley orgánica del año 2007, sin duda, es un auténtico código de igualdad. Es un código de igualdad. Os he dicho antes, hay cosas nuevas muchísimas. Por ejemplo, las acciones positivas. Os he dicho antes, las definiciones. En España no teníamos un corpus que definiera la discriminación directa en una ley, ni la discriminación indirecta. No la teníamos, llegaron después, pero esta ley lo plasmó, ¿no? O la discriminación múltiple. No existía. La gente del derecho sí sabía lo que era y lo explicaba en sus clases y los manuales de derecho, pero no lo teníamos en ninguna ley recogido, ¿no? Y aquí sí se recoge en la Ley de Igualdad. Y además habla de las acciones positivas, que han sido fundamentales para las mujeres y para las personas con discapacidad. Ni os cuento lo importantes que han sido para las mujeres con discapacidad, que son las acciones positivas. Sabéis que esto es un mecanismo del derecho antidiscriminatorio que surge en los Estados Unidos, de las reivindicaciones de los derechos civiles de las personas negras, en un caso de 1878, fijaros de dónde viene el concepto de acción positiva, ¿no? Y es hoy una estrategia considerada internacionalmente válida y necesaria, junto con la perspectiva de género, para poner en marcha políticas de igualdad. El artículo 11 de la Ley de Igualdad, respecto a las acciones positivas, fijaros lo que dice. Dice, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los poderes públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad, de hecho, respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objeto perseguido en cada caso. Lo definió la Ley de Igualdad, pero después también lo definió el texto refundido, ¿vale?, de discapacidad en el artículo 2.g y el artículo 67, que va mucho más allá en la legislación de discapacidad y dice que los poderes públicos adoptarán medidas de acción positiva en beneficio de aquellas personas con discapacidad susceptibles de ser objeto de un mayor grado de discriminación, incluida la discriminación múltiple. Aquí sí que caben mujeres con discapacidad clarísimamente, o de un menor grado de igualdad de oportunidades, como, repite, las mujeres, los niños y las niñas. O sea, mirad si es importante dejar claramente definida en una ley una estrategia, porque la acción positiva era una estrategia de actuación. Y ahora es una estrategia de actuación contra la desigualdad y la discriminación, pero que la tenemos en nuestras leyes. Por lo tanto, esto fue importantísimo. Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre acciones positivas, muchísimas. Hay muchísimas en el ámbito de la discapacidad y el empleo, muchísimas. Pero hay una que, bueno, fue muy comentada, ¿no?, que es la jurisprudencia, la sentencia del 2008, del 29 de enero del Constitucional, que aún se recuerda y se estudia, cuando después de la Ley de Igualdad del año 2007, un partido político recurrió ante el Tribunal Constitucional las listas paritarias como medida de acción positiva. Se recurrieron, lo que hoy nos parece muy lógico, ¿no? Las listas son paritarias en los ayuntamientos, en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento, pero en aquel momento no todo el mundo estaba de acuerdo, hablo del año 2007. Fue recurrido ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, en una sentencia impecable, fíjense lo que dice, las cuotas no solo no vulneran el derecho a la igualdad,
sino que contribuyen a asegurarla, ya que los partidos políticos, mediante unas candidaturas equilibradas por sexo, refuerzan la igualdad, que en este caso se sirve de los partidos para hacer efectivo el derecho a la igualdad del artículo 9.2. ¿Qué está diciendo? No solo es constitucional, sino que es muy positivo poner en marcha medidas de acción positiva para el propio desarrollo constitucional. En el ámbito de las mujeres era evidente, de la igualdad entre mujeres y hombres, pero fue lo más cuestionado. En el ámbito de las personas con discapacidad, ¿no? Y las cuotas, ¿vale? Para entrar, por ejemplo, en el empleo público, ¿vale? Pues también perfectamente legales. Clarísimamente y tajante el Tribunal Constitucional al respecto. Bien, para avanzar ya, que me queda poquito tiempo, ¿cuánto vamos? 7 minutos. Madre mía. Madre mía, iba por la mitad. Bueno, lo voy a pasar la comunicación porque he hecho he hecho mucho debate, me he centrado mucho en las formas de discriminación, ¿vale? Los tipos de discriminación en la ley de igualdad y en la ley de discapacidad. Lo que he tratado de hacer es un paralelismo en la legislación de igualdad y la legislación de discapacidad en nuestro país y cómo afecta a las mujeres, ¿no? Y cómo impactan las mujeres el derecho positivo actual. Entonces, claro, estas dos leyes son fundamentales para que lo tengamos claro. Aún así, definen, por ejemplo, ambas la discriminación directa e indirecta, pero aún así nos hemos encontrado con un grandísimo desarrollo y nos hemos encontrado también analizando los tipos de discriminación que se encuentran las mujeres, especialmente con discapacidad, en el acceso a la justicia o en otros ámbitos a la hora de ver desarrollados sus derechos, nos hemos encontrado con muchas sentencias todavía que impiden a las mujeres ser casi como sujetos políticos, digamos, y no ver vulnerados sus derechos, por ejemplo, ante los tribunales, ¿no? Hay una sentencia que yo me la traje, que es un caso clarísimo de discriminación directa, donde un tribunal de Santa Cruz de Tenerife, la Audiencia Provincial de hecho, retiró la custodia a una madre con discapacidad, cuando había tenido la custodia de sus hijos ante una petición de una modificación de custodia posterior. Es una sentencia que recomiendo leer. Yo les pasaré estos datos y les pasaré las sentencias para que las puedan ver aquellas personas que tengan interés, porque clarísimamente hay una discriminación directa y es una sentencia del año 16, con la convención entrada en vigor y desarrollada. Es decir, ya no hay disculpa, no hay formación, no hay convención, en fin, ¿vale? Así que, bueno, hay discriminación indirecta, en ese caso clarísima directa. Hay discriminación indirecta cuando una mujer con discapacidad no se puede subir a una camilla ginecológica, por ejemplo. Es un tema que se sigue sin resolver, ¿vale? La discriminación indirecta en España se reconoció tarde, se reconoció con una sentencia de varios trabajadores y trabajadoras del Hospital Gregorio Marañón, donde efectivamente las trabajadoras, se declaró inconstitucional la existencia de un salario inferior que tenían las mujeres que limpiaban frente a los peones que trabajaban en el hospital. Trabajaban con las mismas horas, con los mismos tipos de productos, haciendo el mismo tipo de trabajo, ellos cobraban más, ellas cobraban menos. Se consideró que había una discriminación indirecta y el tribunal lo declaró así. Es el primer caso en España donde claramente se habla una sentencia de una discriminación indirecta. Hay un tema que no quería perder de vista y lo quiero contar. 2 o 3 cosillas, termino. Una tiene que ver con la pobreza, relacionado también con la ley, con las situaciones de pobreza, porque si la pobreza eleva el riesgo de sufrir discapacidad y la discapacidad eleva el riesgo de exclusión, pues la pobreza y el género, pues imaginaros, multiplica pues ambos, ¿no? O sea, estamos en una situación complicada. Los tribunales siguen sin entender algunas de estas cosas y yo vi el caso de una mujer con discapacidad, es un caso claro de discriminación indirecta. Es una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta de lo Social del año 2011. Es una mujer con una discapacidad de un 66% y sin ingresos, a la que la Administración Autonómica le retira de oficio la prestación de invalidez por haberle sido computados como ingresos de la unidad económica de convivencia los de su marido, del que llevaba años separada y que vivía en otro domicilio.
Es un ejemplo de sentencia que obvia las circunstancias de esta mujer, que era beneficiaria de una prestación asistencial con un acceso muy complicado que tenía ella a la información, a la justicia y a las redes de apoyo. La sentencia obvia los hechos. Las mujeres, además, los hechos reales, las mujeres separadas beneficiarias de la pensión no contributiva multiplican por 5 en España las de los hombres. Por tanto, es un poco el marco, esa es la realidad. Así que aquí, en este caso, había un claro impacto de género en esta prestación, que la tiene, dado que muchas mujeres, al carecer de recursos, no haber cotizado o ser su cotización muy baja, dependen de este tipo de prestaciones. Y la discriminación indirecta aquí está. Por aplicación de una norma aparentemente neutra, se genera una clara discriminación indirecta. Una mujer con discapacidad, con muy pocos recursos de información, que no hizo los recursos suficientes, no se tiene en cuenta efectivamente su situación de pobreza a la hora de tomar esta decisión, automáticamente se la quitan y punto, ¿no? Y luego también hay, respecto, por ejemplo, a la discriminación múltiple, a mí me parece un tema también interesantísimo, ¿verdad? Está ya diciéndome, ¿te parece interesante la discriminación? Claro, es que estamos flipando, ¿no? Con los casos es como flipante. Cuando vemos los casos empezamos como a decir, bueno, ¿esto qué es, no? Surge cuando concurren 2 o más rasgos de discriminación de manera simultánea o consecutiva, ¿no? Bien, el Tribunal Constitucional en España no se ha pronunciado nunca sobre la discriminación múltiple, pero sin embargo sí lo ha hecho el Tribunal, ha sido condenado el país por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un asunto en el que se reconoce por primera vez una causa discriminatoria como esta. Se trata del asunto BS contra España del año 2012. Por este caso, el tribunal declara que no ha habido una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y del artículo 14 del Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos, ¿vale? En relación con el artículo 3, ¿vale? Bueno, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, debido a la ausencia de una investigación efectiva respecto a las denuncias de malos tratos formuladas por una demandante, que era una mujer extranjera de raza negra, que denunció haber sido golpeada con porras en la calle y haber recibido insultos racistas. El Tribunal Constitucional había inadmitido este recurso de amparo por no encontrarle especial trascendencia constitucional. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por este caso. Y el Tribunal también Europeo de Derechos Humanos se pronunció una sentencia del año 17, que es un caso muy conocido, que es el caso Carballo Pinto de Sousa, y se reconoce una discriminación por razón de sexo y edad derivada de estereotipos. Esto es muy interesante, porque resolvía un recurso planteado por una mujer portuguesa de 50 años que, tras ser víctima de una negligencia médica que le dejó una gran secuela y una discapacidad, una incontinencia urinaria y la imposibilidad de tener relaciones sexuales, ella reclama una indemnización por daños y perjuicios al Tribunal Supremo de Portugal, que redujo alegando que por la edad de la demandante, por la edad, imaginaros, de la demandante, textualmente, solo debe cuidar a su esposo. Y en esa edad el sexo no es tan importante como en los años de juventud. Por lo tanto, su significación disminuye con la edad. Bueno, sentencias de estas, y termino, sentencias de estas tenemos muchísimas. Ahora sí tenemos un pequeño debate, ¿no? Sí, tenemos muchísimas, yo os las mandaré porque de verdad que las hemos estudiado y hemos estudiado además la doble discriminación, la interseccionalidad de las mujeres, ¿no? Discriminación múltiple, doble discriminación, etcétera, también en casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Yo creo que nos sitúan, ¿no? Hay mucha jurisprudencia interesante en todo lo que tiene que ver con los internamientos. A mí es un tema que me preocupa, todo lo que tiene que ver con las custodias, luego hablaremos. Yo lo dejo aquí, con un mensaje en todo caso positivo, porque yo creo que sí se ha avanzado mucho, muchísimo. Mirad todo lo que tenía aquí. Espera, que pasó rápido. En el ámbito de violencia, fíjate que ya no os he podido decir casi nada. Bueno, que creo que falta la ley de igualdad de trato y contra la discriminación, que es necesario cerrar este círculo en la legislación de nuestro país, ¿no? No podemos obviar esta discriminación doble y triple. La interseccionalidad es una realidad. Hay que seguir reforzando los mecanismos legales. Y bueno, y aunque la legislación reconoce el derecho de las mujeres con discapacidad a desarrollar su maternidad, nosotras sabemos y nosotros sabemos, efectivamente, a pesar de lo que diga la Convención, que el ejercicio pleno de este derecho
está contaminado de estereotipos de género, de percepciones negativas, de mitos, de muchos factores sociales y que hay que seguir trabajando para garantizar la ausencia de discriminación, reforzando los mecanismos procesales, los ajustes, los apoyos. Tenía también una parte de ajustes y apoyos y la discriminación en los ajustes y apoyos, pero como ya he visto a un compañero que lo ha hecho estupendamente, pues ya he dicho, y mañana además también hablaréis del tema, pues ya no he entrado en ello. Es un debate precioso que va a estar en permanente movimiento porque tenemos unas normas, estas 3 normas que yo os cité, que son muy ágiles, ¿no? Y dan mucho juego, porque dan mucho juego a planificar, a muchos planes y a muchas modificaciones legales. Estas leyes han modificado otras leyes, ¿no? Así que queda mucho por hacer, las leyes están abiertas y para eso están los legisladores y las legisladoras que hemos votado, ¿no? Para efectivamente hacerle propuestas en este sentido. Insisto, yo creo que una vez que esté la ley de igualdad de trato y contra la discriminación, muchas de estas cuestiones quedarán mucho más desarrolladas, más claras, más especificadas y posiblemente estén las mujeres con discapacidad también más protegidas. Yo la quedo abierta al debate, os dije que era un debate denso, yo soy muy buena, a mí me gusta mucho conversar, pero este debate era complicado, era un debate, era imposible. A ver, ¿cómo lo situamos, ¿no? El debate jurídico es denso, pero bueno, he hecho lo que he podido y nada, ahora estoy a vuestra disposición para todo lo que me queráis preguntar. Gracias. Perfecto, Laura, muchas gracias por esa magnífica comunicación. Ha gustado tanto que me dicen mis compañeros que online le están pidiendo la documentación, sobre todo de las sentencias, pero ya quiero recordar a todo el mundo que las comunicaciones se va a editar un libro y ese libro, si no me equivoco mal, voy a ver la chuleta porque son muchos datos y al final una tampoco puede equivocarse, me comunican que el libro se hará por la editorial Aranzadi. ¿Vale? Así que no se preocupen porque las comunicaciones estarán a disposición de todos ustedes y sabemos que en tiempo es breve, pero hay que ser respetuoso, esto es porque todo el mundo tiene la palabra. Sin más, vamos a proceder al ruego de preguntas. Tengo una persona aquí, no sé si tengo las azafatas disponibles, ahí. Hola Laura, encantada de verte en persona, ¿no? Yo creo que las que nos dedicamos a estudiar la situación de las mujeres con discapacidad tenemos como muchas referentes y está claro que una eres tú, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí. También agradecer al Congreso que me parece muy llamativo que el día 25 de noviembre tengamos una mañana entera para hablar sobre mujeres con discapacidad. Y a raíz de aquí va un poco mi planteamiento, ¿no? Porque es verdad que yo soy politóloga, como mucha gente que hay aquí, ¿no, Nieves? Estamos por todos los lados. Sí. Y es verdad que quizás nos centramos menos en el ámbito del derecho, ¿no? Yo me centro más en los movimientos sociales. Y me preocupa especialmente, Laura, tú has dicho en tu intervención que sí que en el movimiento feminista se ha reconocido la situación de las mujeres con discapacidad. Quizás yo, por mi edad, no lo veo así. Me preocupa especialmente, y quizás esto no es una pregunta, sino una reivindicación, ¿no? Me preocupa especialmente que el día 25N el movimiento feminista no está hablando de esterilización forzada, que es una, creo que, de las mayores vulneraciones de derechos que puede haber, o sea, sobre la existencia, ¿no? de las personas. Entonces, me preocupa especialmente eso. Sin embargo, en el lado del movimiento de la discapacidad, y vuelvo a repetir, este congreso es un ejemplo, continuamente estamos trabajando sobre mujeres con discapacidad, continuamente aplicamos la perspectiva de género. ¿Qué está pasando en el movimiento feminista? ¿Qué es lo que hay que hacer para que el movimiento feminista realmente tenga en cuenta la situación de las mujeres con discapacidad? Es muy triste para las que nos declaramos abiertamente feministas, defendemos el feminismo, defendemos la igualdad y nos dedicamos a la discapacidad, no ver esa plasmación, simplemente eso. Yo lo he dicho antes, ¿no? No he dado un tirón de orejas a ninguno de los dos movimientos,
pero porque no soy yo nadie para hacerlo. Pero sí es verdad que sí, que ha ido tarde, ¿no? Yo lo he dicho, ha ido tarde. Yo creo que ahora sí está bien, yo creo que hay participación. Ellas, yo estoy en el movimiento, participo en el movimiento feminista y las mujeres con discapacidad participan, las que quieren todas en el movimiento feminista. ¿Hay que visibilizarlo más? Posiblemente sí. ¿Hay que visibilizarlo más desde el movimiento feminista? Posiblemente sí. La única mujer española que está en una institución internacional, en un ámbito internacional de igualdad, que es ni más ni menos que la CEDAW, o sea, que es con sede en Ginebra y que revisa continuamente, digamos, pues los avances que se van haciendo en materia de igualdad y de los derechos reconocidos en la Convención, es Ana Peláez, una de las líderes del movimiento de la discapacidad en este país. O sea que eso significa cosas también, ¿no? Y tuvo el apoyo de muchas mujeres feministas de este país que públicamente respaldaron su candidatura, y que hubo otra gente que a lo mejor no estuvo, tú lo sabes igual que yo, pero sí creo que las personas referentes y las personas más importantes del movimiento feminista, yo creo que sí estuvieron en España, las personas referentes, no me gusta hablar de importantes, sí de referentes, estuvieron en ese apoyo, ¿no? Quizás falta crear más vías, más espacios como este, sí, pero más vías. La Fundación CERMI Mujeres es una vía idónea, CEMUDIS, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Claro, pero tenemos que tratar, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Está mal que lo diga, ¿vale? Pero os lo voy a contar. Yo llegué en el año 2010 al gobierno, bueno, 2009 al gobierno, era directora del Instituto de la Mujer. En el año 2010 vino a verme una persona que entró por la puerta, yo no la conocía, era Ana, con Teresa Palaí, y me dijeron efectivamente que el movimiento de la discapacidad tenía que estar en el instituto, tenía que verse, tenía por lo tanto que presentarse las asociaciones de la discapacidad a las subvenciones del instituto, era un tema simbólico pero importante, que para proyectos de igualdad. Por supuesto, ese año entraron todas, ¿no? Yo tenía una jefa, que era Isabel Martínez, que también trabaja, la conocéis, ¿no?, en el ámbito de la discapacidad, que lo tenía clarísimo. Y en aquel momento teníamos una ministra, que era Viviana Aido, que lo vio al minuto. O sea, fue una cuestión política, es verdad, y fue todo rápido y fluyó todo muy bien. Pero fijaros que después creamos el Consejo de Participación de las Mujeres. Ya era Leire Pagín ministra y yo en ese momento no era todavía secretaria de Estado, era todavía directora del Instituto de la Mujer. El gobierno nombró a 3 personas, entraban diferentes asociaciones en ese consejo de participación, pero el gobierno se reservaba el nombramiento de 3 personas expertas, ¿vale?, que las proponíamos nosotras, y una de ellas fue Ana Peláez. Quiero decir, yo creo que nosotros en aquella, yo es que quizá tengo esa sensación, pero yo creo que aquellos años hicimos muchas cosas y tratamos de hacer lo mejor posible todo. Tratamos de que efectivamente las organizaciones estuvieran, a vosotras os pilló todavía sin organizar algunas, CERMI Mujeres, por ejemplo, todavía no estaba creada, CEMUDIS estaban haciendo, ¿no?, estaba todavía desconfederada, como digo yo, estaba en diferentes comunidades, pero bueno, sí que el trabajo se empezó a hacer, ¿no? Hoy el feminismo es un feminismo, es un único feminismo, no hay feminismos, hay un feminismo que tiene que tener claro cuál es el sujeto político, a la mujer como sujeto político, que no lo podemos perder de vista, pero hay quien no lo ve así, lo sabéis bien. Es un feminismo, una ola, esta política, que ha estado muy gremializada, ¿os habéis dado cuenta? Las mujeres juezas han hecho sus manifiestos, las mujeres del campo han hecho sus manifiestos, las mujeres del cine han hecho sus manifiestos y sus reivindicaciones, las mujeres con discapacidad han hecho el suyo, las mujeres mayores han hecho el suyo, os dais cuenta, ¿no? Las mujeres del IBEX, el suyo, las periodistas, que fueron las primeras, por ejemplo, en la huelga del 18, fue muy visible, ¿no?, que no estuviera Ángeles Barceló, que no estuviera Susana Griso, ni Ana Rosa Quintana, ni Julio Otero, ¿no?, ese día, ¿no? La gente dijo, caramba, pues sí que hay una huelga, ¿no?, porque estas no han estado al otro lado de las ondas, ¿no? Pero sí que es muy gremial, ¿no? Si nos damos cuenta, ha sido una ola muy gremial. Luego hemos puesto en común muchas cosas de la agenda, pero ha sido una ola muy gremial. Y quizá haya hecho, a lo mejor, que eso que tú dices sea así, que hayamos ido cada una un poco por su lado, ¿no? Puede ser.
hay que corregirlo, sin duda, ¿no? Porque es que además tenéis yo que conozco el movimiento feminista en el ámbito de la discapacidad, es que además hay unas referentes de una potencia extraordinaria en los territorios, en el conjunto del Estado, o sea que sería una pena no hacerlo. Sí, pero hay que hacer un poco entonar el mea culpa desde ambos lados. Yo también lo creo. Gracias. Quedan 8 minutos para el descanso. ¿Alguna pregunta? El tal muchacho. Sí, señor Javier. Vamos a ver si hay tiempo. Si son breves, tendremos tiempo. A ver, ¿cómo te hago esta pregunta? ¿Tú crees, desde mi punto de vista, porque tú nos has dicho que has sido, en tu época, te has dedicado a la política, has sido ministra, tal? No, ministra, no, ministra. Bueno, verás, te has dedicado a la política, Sí. desde mi punto de vista. ¿Tú crees que la igualdad se ha utilizado? O sea, yo estoy a favor de la igualdad, pero yo veo desde el punto de vista que algunos partidos como que utilizan la igualdad para sacar su propio beneficio. O sea, es como yo quiero la igualdad para la gente, para las mujeres en este caso, y para conseguir la igualdad consigo, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que desde este punto de vista se está utilizando la igualdad no realmente para conseguir la igualdad que nosotros queremos, sino para conseguir la igualdad en beneficio de estos partidos? No, fíjate, creo que no, de verdad, honestamente. Yo creo que la igualdad es un movimiento tan importante. Es un reto, ¿no? El feminismo es un movimiento social y político, cultural, y la igualdad es el reto y es el objetivo, ¿no? Que está por encima de cualquier debate de ese tipo. Yo entiendo lo que tú quieres decir perfectamente, pero permíteme que yo también te diga de la misma manera, ¿no? Que volvemos un poco por encima, ¿no? Que el objetivo es tan grande, es tan necesario, que la ONU ha dicho que como sigamos a este ritmo tardaremos más de 200 años en alcanzar la igualdad plena, las mujeres y los hombres. Estamos hablando de más de 200 años, ¿vamos a esperar 200 años? Las chicas, ¿estamos dispuestas a esperar? Yo desde luego, yo no, y ya tengo unos años y yo no quiero esperar. Es decir, quiero verlo cuanto antes, porque no entiendo motivos para que no lo tenga, ¿no? Ya. No es que va muy lento, es que hay que cambiar las mentalidades, es que, es tan grande y es tan importante, tiene tanto peso lo que estamos tratando de lograr, que vamos a volar un poco por encima de estas cuestiones, ¿sabes? Porque no compensa entrar en ellas. Y claro que hay gente que utiliza y al revés, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos con lo bueno, que es el objetivo, que es el reto, que son los mecanismos que tenemos, y nosotros y nosotras a lo nuestro. Y como la mayoría de la gente quiere efectivamente alcanzar ese objetivo, pues lo acabaremos consiguiendo, ya lo verás. Así que te invito a que seas optimista, que lo feo y lo ruidoso lo aparques. Cuando no te guste lo que lees o ves, que seguramente verás cosas que no te gustan. Si es que yo soy el primero que quiere la igualdad entre hombres y mujeres, pero claro, yo lo que no quiero es que por el objetivo, igual que quiero la igualdad para gente con discapacidad, ya que yo tengo discapacidad intelectual y física, lo que yo no quiero es que jueguen con mi discapacidad para que el político de turno consiga un escaño. O sea, yo quiero una discapacidad para yo favorecerme, no para favorecer al político de turno. Claro. Está bien. Está bien lo que dices y además vela por tus derechos y por tu posición como ciudadano, con plenos derechos y tu ejercicio en el uso de tu palabra. Y te invito además a que participes en política. Vale, creo que tenemos 2 últimas preguntas. Eso sería buenísimo. Este señor a la persona. Y posteriormente a Andrés, que se la debemos por el favor que nos ha hecho antes. Y ya con Andrés acabaríamos las preguntas. Adelante. Hola. Bueno, muy interesante toda la ponencia. Sí, tengo una pequeña duda. Por ejemplo, las personas sordas, las mujeres sordas en este caso, pues se sienten también doble discriminadas. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género, cuando van a denunciar,
o llama al 016 a través del número de teléfono, pues no es accesible en lengua de signos, porque no es accesible, no pueden llamar por teléfono. O si, por ejemplo, van a tratamiento psicológico, pues tampoco cuentan a lo mejor con el servicio de interpretación, la psicóloga no sabe lengua de signos, el ámbito también, la policía tampoco. Entonces, claro, hay una ley de igualdad, pero que, claro, yo no sé si, porque no es accesible a algunos colectivos, discapacidad intelectual, pues es positivo, pero para las personas sordas no están incluidas en esta ley. Entonces, pues se siente un poco más, pues esta mañana, por ejemplo, las primeras comunicaciones que se han realizado, pues no estaba muy contento porque, claro, no he podido preguntar, porque, claro, las personas sordas no se han nombrado en ningún momento, han sido invisibilizadas, por ejemplo, sí, se han dado mucha información, pero de las personas sordas no se ha hablado nada. Entonces, por eso tenía esa duda. Muy bien. Pues sí, le contesto, ¿no? Claro. Bueno, mira, tienes razón, pero permíteme que te haga alguna corrección, porque sí que hay mecanismos hoy en los juzgados, lo que pasa es que es verdad que tienes razón en una cosa, que no llega a todo, seguramente, pero, por ejemplo, hoy sí hay mecanismos para que las mujeres sordas, desde el inicio de la interposición de una denuncia hasta el final del procedimiento, cuenten con un servicio con una traductora de lengua de signos, hablando un poco de los ajustes que hablábamos antes, ¿no? Y de los apoyos que son imprescindibles, ¿no? Está previsto en la ley. Y hay un sistema, por ejemplo, el 016 tiene un sistema para las personas sordas, ¿vale? Que es importante que lo sepáis. Este servicio tiene un sistema para las personas sordas que trabajó muchísimo, por cierto, la Confederación de Personas Sordas para que así fuera. La reivindicación de Concha y de sus compañeras, ¿no? Me acuerdo perfectamente, ¿no? De cómo ha ido incrementándose también ese servicio, no solo en el 016, sino en otros servicios que se prestan. Porque en España las comunidades autónomas también tienen sus teléfonos y sus propios servicios y hacen el acompañamiento, en este caso porque tienen las competencias, en los juzgados. Es verdad que no siempre se cumplen y las personas, por ejemplo, las traductoras de lengua de signos, las intérpretes de lengua de signos acompañan a las mujeres siempre que van a poner una denuncia. No. Hay casos en los que no van o no se llama, o a veces la persona que está en sala no efectivamente le dice que tiene derecho a contar con ese intérprete de lengua